Buenas tardes, mi nombre es Lorna González. Hoy estaremos desarrollando en una base de datos que es en SQL Server de Microsoft unas instrucciones, 10 en total, las cuales son fáciles, básicas y con un poquito de lógica las vamos a poder obtener. Lo primero que les quiero mostrar es nuestro diagrama. Para que ustedes entiendan qué tablas estaremos realizando, las estaremos explicando y después desarrollando las instrucciones. Bien, en la siguiente imagen tenemos una base de datos que está muy completa, donde vemos una serie de tablas que ya están conectadas y ya están relacionadas con sus respectivas, con las respectivas entidades que les corresponda. La primera instrucción nos está solicitando crear unas tablas que estén relacionadas de muchos a muchos. Vamos a tomar un ejemplo de esta base de datos donde vamos a elegir partido árbitro, cancha, partido árbitro, que es la que se relaciona o se crea a partir de tabla árbitro y partido. ¿Ok? Entonces, ¿por qué vamos a crear la tabla también cancha? Si notamos en partido, en la entidad partido, está la ID cancha, donde tenemos una llave foránea, por lo tanto vamos a estar creando esta tabla. Comenzamos con la creación de nuestra base de datos en SQL Server. Iremos ejecutando cada instrucción por pasos para que al momento de ejecutar nuestras consultas entendamos la lógica de cómo funciona. Comenzamos con la primera, que es creación. Comenzamos con la creación de nuestra base de datos, seleccionamos lo primero y ejecutamos. Nos indica que el comando fue completado. Luego de esto, ¿qué base de datos vamos a utilizar? Para saber qué base de datos vamos a estar utilizando, ponemos el comando use y ponemos administración de torneos de fútbol individual, el mismo que tenemos en la parte de arriba, y lo ejecutamos. Tenemos que tener tanta importancia en este comando porque si nosotros no especificamos qué base de datos estamos utilizando, podemos llegar a dañar otra base de datos. En el paso número 1 nos indicaba de que teníamos que crear tablas que conllevara de muchos a muchos. Con eso les explicaba de que íbamos a crear la tabla cancha, partido, árbitro y la que sale o la que se deriva de partido árbitro. Entonces comenzamos con el primer paso, creamos la tabla, asignamos atributos, el tipo de dato y si queremos de que sea not null. Esto sí ya es a discreción, aunque recordemos que todas las que se le va a asignar como una foreign key o una primary key tiene que ir el not null. Es importante este dato porque si no nos estará dando error. Ok, vamos a ir ejecutando cada sentencia por pasos, cada instrucción, perdón. Entonces creamos nuestra tabla cancha, nos dice que fue completada exitosamente. Creamos nuestra tabla partido, ejecutamos. No estoy ingresando los datos paso a paso porque la creación de una base de datos en teoría ya tendrían que saberla a este nivel, ¿verdad? Creamos nuestra tabla árbitro, creamos nuestra tabla partido árbitro y ejecutamos. Aquí es donde ya vamos a crear las restricciones. Tengo un error, disculpen. Creamos las restricciones de cancha. ¿A qué nos referimos con las restricciones? Al momento de nosotros ya asignarle la primary key o la foreign key. Entonces esto también ya es un alter table, ya eso ya lo tienen que saber también, cómo crear cada llave primaria, siempre teniendo en cuenta las tablas creadas anteriormente de nuestra entidad relación y nuestro diagrama relacional, ¿ok? Aquí vamos a también ejecutándolas, vamos seleccionándolas y ejecutamos. ¿Por qué lo voy ejecutando por pasos y por qué no lo seleccioné todo? Si en dado caso nos llegara a dar un error, es importante saber en dónde es donde estamos fallando y al momento de ejecutarlo nos indica en qué línea nos estamos equivocando, pero aquí pues no he encontrado la forma.
Si ustedes podrían apoyarme, si hay alguna manera de ver la línea y que nos indique aquí el dato, se los agradecería bastante. Entonces vamos a crear los alter table de partido. Ejecutamos. Fue completado exitosamente. Vamos a árbitro, las restricciones de árbitro. Fue completado exitosamente. Y partido árbitro. Ejecutado exitosamente. Bien, quiero recalcar algo muy importante al momento de hacer el siguiente paso. Nos pide inserción de un registro a la tabla creada en el ejercicio 1. Primero, tenemos que tener cuidado que al momento de hacer una inserción en cada tabla, porque vamos a hacer una inserción en todas las tablas. ¿Por qué? Porque todas dependen de todas, porque son tablas de que dependen, que son de muchos a muchos, ¿ok? Todas dependen entre sí, entonces vamos a hacer inserción de datos en las 4 tablas creadas. Es muy importante también recalcar que así como ingresaron las tablas, así tienen que ingresar las inserciones. Primera tabla ingresada, primeros inserciones. Segunda tabla, segundas inserciones de esa misma tabla, ¿ok? Entonces, para este siguiente paso vamos a hacer inserción, que es algo básico también. Solo era importante recalcar ese dato. Aquí yo ya tengo esta información de los datos que vamos a estar ingresando para el paso número 2, ¿ok? Entonces, inserción para la tabla cancha. Vamos a ejecutar aquí. Y dice que fue afectado la tabla cancha con la inserción. Vamos a hacer la inserción de la tabla partido. Vamos a ejecutar. Y dice que ya fue completado e insertado. Vamos a hacer la inserción en nuestra tabla árbitro y la inserción de nuestra tabla partido árbitro. Ok, ya que hicimos toda la inserción, este es el paso número 2. Voy a colocarlo por aquí. Paso 2. Bien, en nuestra tercera consulta nos están solicitando un comando SQL que muestre todos los datos de la tabla del ejercicio 1. Ok, vamos a hacer la consulta de todos los datos de partido árbitro, ya que partido árbitro es el que se deriva de partido y de árbitro, de esas dos tablas. Entonces nos están solicitando todos los datos. Vamos a colocamos entonces nuestra consulta, que quedaría de la siguiente manera: select asterisco, que es el comando que nos va a servir para mostrar todos los datos de ¿qué? De tabla partido árbitro. Ok, vamos a ejecutarlo y ahí estamos. Como ingresamos solo un dato, obviamente nos va a aparecer solo una fila. Entonces nos aparece ID partido, DPI de árbitro y nos aparece el pago del árbitro. Fue de los datos que nosotros les ingresamos. Entonces la primera consulta quedaría de la siguiente manera. Procedemos con la siguiente consulta. Bien, la siguiente consulta o instrucción que nos están dando en el paso número 4 es comando SQL que muestre solo algunos campos de la tabla del ejercicio 1, utilizar alias para cambiar el nombre del campo mostrado. Ok, vamos a seleccionar ID partido y pago árbitro para que nos muestre. Primero, nosotros vamos a solicitar una consulta y la vamos a nombrar. ¿Cómo nombramos nosotros una tabla? Con el comando AS. Entonces ahorita les voy a mostrar y vamos a estudiar la siguiente consulta. Ok, entonces tenemos aquí nuestra consulta.
Vamos a solicitar el dato de ID partido, vamos a renombrarlo como juego. ID partido va a aparecer como juego, pago árbitro va a aparecer como sueldo de nuestra tabla partido árbitro. Es importante especificar de qué tabla vamos a sacar la siguiente información o los siguientes datos. Entonces ejecutamos y listo. Ya renombró, ID partido ya aparece como juego y pago árbitro ya aparece como sueldo y son los mismos datos que nos mostró anteriormente. Solo nos mostró los que nosotros seleccionamos. En la siguiente solicitud tenemos que realizar las consultas de un comando SQL que filtre el resultado de los registros de la tabla del ejercicio 1, que realice algún cálculo matemático en las columnas de resultado mostrado. Ok. El más fácil que podemos realizar es el siguiente. Ok. O a realizar una consulta, ok, con select de pago árbitro. Vamos a llamarlo como sueldo en quetzales, le ponemos una Q, vamos a renombrar esa columna y vamos a poner coma, es importante siempre separarlo con coma, pago árbitro diagonal con un tipo de cambio de 7.80, el cual vamos a nombrar esta columna como sueldo dólares de nuestra tabla partido árbitro. Vamos a ejecutarlo para que miremos gráficamente o en nuestra tablita cómo nos va a aparecer esta siguiente consulta, ¿ok? Bien, ya tenemos aquí, tal y como nosotros lo describimos, nuestro sueldo en quetzales es de 200 y nuestro sueldo en dólares es de 25.64, porque está tomando en cuenta, el tipo de cambio de 7.80. Seguimos con la siguiente solicitud. Tenemos la instrucción del paso 6. Comando SQL que haga uso de dos tablas para extraer datos, utilizar tabla del ejercicio 1. Ok. Aquí tenemos que hacer consulta de dos tablas. Aquí ya estamos hablando de join. Ok, entonces tenemos que entender bien la tabla, la siguiente consulta. Ok, nosotros vamos a realizar la siguiente consulta. A va a representar de nuestra tabla árbitro, donde vamos a sacar el nombre del árbitro y lo vamos a renombrar la columna como nombre árbitro. Separamos con coma y vamos a sacar de nuestra tabla partido el ID partido y lo vamos a renombrar como arbitrado. ¿De qué tabla? De árbitro, la cual va a tener una unión con partido árbitro. ¿Ok? ¿Qué dato es el que coincide en ambas tablas? Es el de DPI de árbitro, tanto en la tabla de árbitro como en la tabla de partido. Ambos coinciden con el mismo dato que es DPI árbitro. Ok, entonces vamos a ejecutar la siguiente consulta. Entonces aquí ya tenemos nuestro join, ya quedó renombrado como nosotros lo habíamos solicitado. Nombre árbitro es Juan y nuestro ID partido que aparece como arbitrado es 1, que son los datos que ya anteriormente le habíamos asignado. La siguiente instrucción del paso 7 nos solicita algo similar, pero en este caso quiere que hagamos una consulta en 3 tablas. Esto sigue siendo join. Entonces voy a copiar la consulta y la voy a ir explicando por pasos, ¿ok? Entonces lo primero, aquí tenemos un select donde vamos a hacer la consulta de nuestra tabla partido. ¿Qué dato vamos a ir a sacar de nuestra tabla partido? Equipo visitante. Coma, donde vamos a sacar de nuestra tabla árbitro el nombre del árbitro. ¿Ok? Importante. ¿De qué tabla? De partido.
la vamos a unir con partido árbitro PA, ¿ok? Donde dice que también partido va a ser igual a ID partido, igual a partido árbitro.id partido, del cual vamos a unir también con árbitro, que es A, ¿ok? Aquí ya tenemos el join de 3 tablas, 1, 2 y 3, en donde dice que árbitro coincide con DPI árbitro y va a ser igual a PA, que es partido árbitro, que también coincide con el mismo dato que es DPI árbitro. Es importante que para que nosotros podamos hacer un join, tenemos que verificar que las tablas tengan el dato que hace que coincidan, que hace que estén unidas, que sean dependientes de otras, que en este caso es DPI árbitro. Ok, entonces vamos a ejecutar lo siguiente. De aquí lo que nos va a sacar de la consulta es el equipo visitante y el nombre del árbitro, ¿ok? Entonces equipo visitante es número 2 porque ese fue el dato que nosotros pues le ingresamos, y el nombre que es Juan, ¿ok? Como solo le ingresamos un dato, solo hay un Juan, ¿ok? En la siguiente instrucción tenemos el paso número 8, que dice, comando SQL que haga uso de varias tablas y de funciones de agrupación, utilizar tabla del ejercicio 1. Ok, esto es muy fácil porque nos está solicitando que hagamos uso de varias tablas. Vamos a usar la misma consulta que hicimos anteriormente. Lo único que va a cambiar en este caso es de que nos está pidiendo agrupación. ¿Cuál es el comando de agrupación? Group by. Entonces vamos a colocarlo. Ok. Entonces tenemos nuestra consulta donde vamos a sacar qué datos vamos a sacar o qué columnas vamos a visualizar. De nuestra tabla partido vamos a visualizar la columna de equipo visitante, y de nuestra tabla árbitro vamos a sacar el dato de nombre. Los mismos datos de anteriormente y lo que se había explicado es absolutamente igual. Lo único que va a cambiar es que vamos a utilizar el group by porque nos está pidiendo una agrupación. Lo vamos a agrupar por nombre y lo vamos a agrupar por equipo visitante de nuestra tabla árbitro y de nuestra tabla partido. Ok, vamos a ejecutarlo. Y es absolutamente lo mismo. Como solo tenemos un dato ingresado, tal vez no van a notar mucho la diferencia, pero es absolutamente lo mismo, donde solo nos pidió una agrupación. Podíamos solicitar la agrupación de otros datos, pero en este caso vamos a dejar los mismos, ¿ok? Bien, nuestra instrucción del paso 9 es comando SQL que modifique los datos de 3 campos de la tabla del ejercicio 1, ¿ok? Entonces, aquí ya no es una consulta con select, aquí ya tenemos que modificar campos, ¿ok? Entonces vamos a estudiar la siguiente consulta. Update es el que vamos a utilizar nosotros para modificar. ¿Qué vamos a modificar en nuestra tabla, partido árbitro? Vamos a cambiar el dato. Vamos a elegir un dato a cambiar. En este caso yo utilicé el pago árbitro. ¿Ok? Entonces pago árbitro, yo lo voy a cambiar, que el dato que le ingresé ya no va a ser 200, no, que ahora va a ser 500. Entonces pago árbitro va a ser igual a 500, y vamos a realizar nuestra siguiente condición, que va a ser donde DPI de árbitro, o sea, vamos a elegir, bueno, el único dato que hemos ingresado, que es el que tenga el DPI árbitro igual a 11. Va a afectar, si ustedes ingresaron demás datos, 10, 20, va a afectar únicamente con esta condición al que tenga el DPI número 11, ¿ok? Entonces vamos a ejecutar nuestra siguiente instrucción, y dice que ya fue afectado, ¿ok? Ahora, si nosotros queremos verificar que este dato realmente se cambió de nuestra tabla partido árbitro, solo hacemos una simple consulta
que es todos los datos de nuestra tabla partido árbitro, todos los datos, ok, es una consulta básica. Entonces aquí notamos de que sí, realmente se cambió, que fue afectado, que el que tenga el DPI árbitro 11, ahora va a tener un pago de 500, ¿ok? Sí se ejecutó. Bien, en el último paso es la instrucción del comando SQL que borre todos los datos de la tabla del ejercicio 1. Ok, nosotros solo tenemos un dato ingresado. Vamos a hacer la consulta, perdón, la siguiente instrucción, que ahora es con delete, ¿ok? Delete. El comando es de la tabla partido árbitro, donde nosotros le vamos a poner una condición. Si nosotros quisiéramos borrar toda la información, nosotros no tendríamos que poner esto. Pero como nosotros solo tenemos un dato, yo voy a ponerle una condición por si ustedes solo quieren eliminar una fila. Esta es la manera que lo deben de hacer. Si quieren eliminar todos los datos que tenga la tabla partido, no es necesario poner después del where y solo ponen punto y coma. Así de simple. Pero yo les voy a explicar y voy a ir más allá con una condición, ¿ok? Entonces vamos a borrar de nuestra tabla partido la condición donde DPI árbitro sea igual a 11, ¿ok? El que tenga el DPI 11 va a ser la columna que se va a estar eliminando, ¿ok? Entonces vamos a ejecutarlo. Y nos dice que la columna ya fue afectada. ¿Cómo vamos a verificar que la columna ya fue afectada? Entonces vamos y hacemos una simple consulta. Nuevamente. Y como se pueden percatar, ya nuestra tabla ya no tiene ningún dato. ¿Ok? Ya ID partido, DPI árbitro y pago de árbitro ya no tiene ningún dato. Ya no nos aparece lo que le habíamos ingresado anteriormente. Gracias por su atención. Espero que las siguientes consultas o las siguientes instrucciones les haya aclarado alguna duda que tengan o hayan tenido en su momento. Y esto solo es de una constante práctica y lógica. Gracias.